esa edad de los nunca. Yo programé 8 sesiones, pero tenemos 9 semanas. Lo que pasa es que a mi esposo le va a hacer una operación mayor y esa semana pues voy a estar con él. Entonces no sean malas. Denme chancita de saber la fecha. Entonces, ese día no hay clases, pero seguimos teniendo 8, ¿sí? O sea, no sé cuál es la semana que voy a faltar, pero sí voy a faltar una, que ahorita no sé cuál es, pero las 8 sesiones sí las doy así, normalitas, ¿no? Nada más que pues todavía no se aclara esa situación de la fecha. ¿Por qué le pongo introducción? Porque, pues como el curso dice que desde la fundación de Tenochtitlán, ¿verdad? Pues sí, denme oportunidad de introducir. ¿Cuál es mi problema? Yo no sé qué tanto sabemos cada una de las que estamos aquí presentes, de las que están allá presentes, no sé qué tanto sabemos de Prehispania. Entonces, pues tengo que agarrar el hilito, pues la línea, ¿no? Irnos poco a poco. Tengo la gran esperanza, y lo sé, ¿verdad?, que muchas de las presentes han visitado los centros arqueológicos, al menos algunos cuantos, ¿verdad? Pero pues tampoco puedo estar con la idea de que ya todas fuimos a todo, ¿no? Entonces, va a ser muy rápido porque es introductorio, pero sí tengo que irme, pues eslabonar. Tengo que ir haciendo las cosas para armar realmente una cadena real de acontecimientos, de escenarios, de bienvenida, de plataformas que van haciendo pues cada vez más sólida, ¿verdad? El avance de nuestro mundo, que aunque sintamos que estamos muy alejados, sí tenemos. Aquí hay 2 sillas, ahí hay 2 sillas, ¿sí están bien? Muy bien. Aunque sintamos que tenemos una distancia absoluta, ¿no? 500 años y los grupos étnicos muy, pero muy diferenciados de lo que les voy a platicar, pues es el mundo en el que vivimos, realmente, realmente, realmente es el mundo que vivimos. Y si no fuera este pasado, no existiría la 4T, ¿sí? Si no existiría este pasado, no tendríamos tanta Tere. Si no existiría en este pasado, no le estarían diciendo a mi mamá que cómo anda de chocolates ¿eh? Este pasado, aunque está muy alejado de nosotros en cuanto a economías, culturas, etnicidad, lenguaje, religiones, etcétera, sigue presente, totalmente, pero totalmente está presente. Entonces, en esta introducción, ¿qué es lo que les voy a platicar? ¿Qué había en el Valle de México cuando llegaron los aztecas? Porque es una cosa impresionante. Para varios de ustedes son nuevas, las que no son nuevas pues lo han oído así 1000 veces. Es una cosa impresionante que nos empiece en la clase del 1321, que es la fundación de Tenochtitlán. 1321 es la fundación de Tenochtitlán. Perdón, 1325 es la fundación de Tenochtitlán. Y me acuerdo siempre, siempre, siempre cuando alguien me empieza una clase así como sin nada, me acuerdo de una persona que me ayudaba en mi casa en Saltillo, y yo iba pasando por la cocina así detrás de ella y ella estaba moviéndole al arroz en la estufa, así. Y sin voltear a verme ni nada, me dice, oiga señora, ¿usted sabe cómo se hacen las tortugas? Y como estaba haciendo arroz, dije, ah, Chihuahua, nos quiere cocinar tortugas, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo se hacen las tortugas? Y le digo, no, fíjate, nunca he sabido y sí sé que hay caldo de tortuga. No, 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 eso no. ¿Que cómo se hacen? Es que este domingo estuve en el rancho y ya hay tortugas por todos lados, tortuguitas por todos lados. Y pues yo todos los años, yo nada más veo que se hacen ñudo. Y luego hay tortugas por todos lados. Se hacen ñudo. Entonces, muchas veces, cuando nos dicen de los aztecas, nos dicen, se hicieron ñudo y fundaron Tenochtitlán. ¿Sí? Así no es. Así no funcionan las cosas. Y menos si estamos hablando de Tenochtitlán. Entonces, miren, nada más para ponernos en cuenta, más o menos pues como que lo vacío de muchas de las clases que nos dan muy apurados porque estamos en secundario, porque estamos en prepa, o a lo mejor la maestra hizo el mejor esfuerzo, tú estás como con el lipstick, ¿no? Porque vas a ver al chamaco afuera de la clase. Nada más quisiera decirles estas cosas.
De la llegada de los aztecas, porque luego van a cambiar su nombre, pero de la llegada de los aztecas a lo que es nuestro mundo, a lo que es la Mesoamérica, que no era mi mundo era el Chichimeca, pero ya tengo 20 años en este espacio, ¿no? Pero de la llegada de los aztecas a Mesoamérica, a la fundación, pasaron entre 200 y 250 años. Entre 200 y 250 años que ellos tuvieron que aprender y aprender, fueron esclavizados, obviamente fueron parte de la servidumbre, fueron todo, lo vamos a ver poco a poquito. En esos 200 años tuvieron que hacer malabares hasta que lograron terminar su peregrinación y hacer una primera fundación. Pero fundar Tenochtitlán quiere decir que llegaron, no quiere decir que armaron la gran pirámide de Tenochtitlán. Y normalmente eso es lo que te dicen, ¿no? O sea, en 1325 se funda Tenochtitlán y cae en 1521. Lo que cayó en 1521 fue el imperio. Fue el imperio, ¿sí? La gran pirámide no cayó, lo que cayó fue el imperio. Entonces vamos a ir como poniendo en dimensión, ¿sí? Lo difícil que fue llegar a la fundación, pero además lo grandioso que era nuestro mundo antes de la llegada de los españoles. Y como es en protesta del hombre, específicamente les voy a probar que no estábamos en la edad de piedra, ¿sí? Principalmente va a ser uno de mis objetivos. Entonces, de introducción, ¿qué había en el Valle de México cuando llegaron los aztecas y qué aprendieron los aztecas durante su peregrinar antes de ser capaces de fundar Tenochtitlán y Tlatelolco? La idea de que Tlatelolco no era gemela de Tenochtitlán viene de el siglo XX. Todavía en el siglo XIX siempre se le llamaba los mexicotenochcas o mexicotalolcas, siempre. En el siglo XIX eran los dos que estaban ahí. En el siglo XX, pues como Tlatelolco quedó del otro lado de la ciudad y la Gran Pirámide quedó debajo de la catedral, bueno, pues fue ya, Tenochtitlán, Tenochtitlán, Tenochtitlán. Pero hasta el siglo XIX eran las dos. Entonces yo voy a retomar esa realidad. Entonces la fundación va a ser de Tenochtitlán y de Tlatelolco. La caída va a ser del imperio. Cuando nosotros tratamos de aprender y saber, pues, qué estaba pasando en el siglo XIV, en el siglo XV, lo que quieras, en nuestro mundo, sí me gustaría, por favor, que entendiéramos una situación. Mesoamérica no es geográfica. Mesoamérica es cultural, no es una geografía. Porque si tú te vas a topografía, montes, si te vas a hidrografía, ríos, no tiene ningún sentido los límites, ¿sí? Los límites de la Mesoamérica. Se le llamó Mesoamérica desde finales del siglo XIX como una inteligencia de verlo en el centro. Pero como ya existía Centroamérica, ¿sí? Centroamérica, el pasajito, ¿verdad? Pues muy rápidamente se le identificó como Mesoamérica. Para Centroamérica es geográfico, pero Mesoamérica es cultura, ¿sí? Es cultural. Entonces nosotros vamos a definirlo. En el área cultural, es el área cultural del continente americano que comprende la mitad meridional de México, todo el territorio de Guatemala, El Salvador y Belice, el occidente de Honduras y Nicaragua y una península de Costa Rica. Todo eso fue una sola cultura, un solo tipo de agricultura, un solo tipo de religión, un solo tipo de arquitectura. En el momento que germinaba ese único tipo, claro que evolucionaba. Primero lo tomaba, luego germinaba y luego evolucionaba, porque de ninguna manera vamos a, no estoy mal, ¿verdad? Como para decirles, todas las pirámides son iguales. No. Todos los idiomas son iguales. No. Lo que estoy diciendo es, todo surge de una sola raíz. Esa raíz sí tuvo tierra firme, pudo crecer, pudo realmente florecer, pero cada uno va a agarrar una línea totalmente diferente en cuanto a arte,
Obviamente, si yo estoy en la montaña, mis dioses van a estar relacionados con la montaña, pero si ustedes están en un espacio volcánico, pues la montaña va a tener otras características, porque sigue siendo montaña, pero pues es un volcán. Y el dios ya va a ser diferente. Pero raíz, semilla, germinación, estamos hablando de una sola. Entonces, cuando nosotros ya sabemos estas cositas y seguimos en nuestra historia, en nuestras clases, y les digo, les recuerdo que Guatemala tuvo que pelear con el Imperio Mexicano en el siglo XIX para ser país independiente, pues ustedes van a decir, pues lógico, pues, si era parte de acá, pues claro que tuvo que ser a la fuerza para que México lo dejara suelto. O cuando les digo, y entonces Cuauhtémoc le quitó el niño, digo, cuando les diga, entonces Hernán Cortés le quitó el niño a la Malinche porque se fueron a Honduras, pues ustedes van a decir, pues claro, seguían en el mismo pedazo, en la misma situación que estaba considerado eso. Y también cuando más adelante, pues es que había un virreinato de la Nueva España y un virreinato del Perú, pues claro, ¿sí? Porque se nos acababa en los espacios de Costa Rica. Y cuando nos toque ver el virreinato del Perú, pues van a ver que también el virreinato pues va a subir por Centroamérica para poder eh, el, eh, eh, hacer la frontera o hacer el límite con lo que nosotros llamamos Mesoamérica. Es un área definida por la cultura. La unidad cultural de los pueblos se refleja en rasgos fundacionales. Rasgos fundacionales. A eso es lo que le llamo raíz, semilla y bueno, pues que brote si hay tierra fértil, ¿verdad? Esta región vio el desarrollo de una multitud de grupos indígenas en el marco de un mosaico de gran diversidad étnica y lingüística. Y aquí es donde quisiera que, bueno, nosotros somos mexicanos, lo sabemos, pero sí quisiera que quedara bien claro. En la actualidad, después de 500 años de conquista y de perder el 90% de nuestra población por la viruela en el siglo XVI, en la actualidad en México se hablan 68 lenguas indígenas nacionales. Somos una de las naciones con mayor diversidad lingüística del mundo, pues tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. Acuérdense, por favor, de esto que siempre las estoy molestando. La estadística no vale si te dan un dato. Un dato. Somos una de las naciones con mayor diversidad lingüística del mundo entre las naciones de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. ¿Sí me explicó? Entonces, las estadísticas siempre las tenemos que poner comparadas. Bueno, los números, los datos siempre los tenemos que tener comparados. Ay, bueno, paréntesis cultural, digo, paréntesis personal. Miren, espérense tantito, espérense. Se van a morir de la risa. Aguanten, porque aquí lo tengo. Un día estaba súper aburrida, porque yo me aburro rapidito. Sí, y entonces hice un juego, yo no tengo juegos en mi celular de ningún tipo, pero ese día salió algo en Face y decía hacerlo y no me pidieron 1000 preguntas, entonces me puse a contestar. El juego de lo que se trataba era de relacionar hechos históricos con el pueblo, con la nación o el país. Pues dije, ay, pues vamos, ¿no? O sea, pues vamos a darle. Ahí les va. Pero, ay, no, primero la estadística sin comparación. ¿Ok? Mire, han jugado este quiz 25,569 personas. Tú eres más rápido que el 10% de esas personas. Y solamente hay 9 personas más inteligentes que tú. ¿Ya vieron los números? Bueno, les voy a dar 2 ejemplos de preguntas. ¿Ok? 2. La muralla china fue hecha por el pueblo. Y abajo decía, griego, egipcio, chino. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo decía, eh, algo,
La guerra de Troya. No, los troyanos y los griegos pelearon en la guerra y abajo decía, las Malvinas, de Troya, así, o sea, así. Híjola, qué vergüenza. Yo le seguí, hice 100 preguntas, contesté 100 preguntas, se supone que deberías de haber contestado 25. Obviamente estaba aburrida, contesté 100 preguntas. 9 personas, pues qué vergüenza, ¿no? Pues debería de ser ni una. ¿Sí se fija la diferencia? Bueno, me perdonaron el paréntesis. Dígame. Digo tantas cosas porque soy la maestra, Lupita. Ya no digo nada, porque tú y yo pensamos completamente. Sí, es que en cuanto a las razas y eso. Sí. Mi muchacha, cuando fueron las Olimpiadas, no me acuerdo qué, como las Olimpiadas, no sé qué, estábamos ahí viendo. Ahí voy. Y decía México, México, México. Y luego ella me decía, oiga señora, ¿por qué dicen tanto México? Porque tú eres mexicana. Ella no sabía que era mexicana, la que tengo ahorita. ¿De dónde es ella? ¿De dónde es ella? No, cerca de Oaxaca, entre por allá y por allá, por ahí. Es de un estado entre medio de 3 estados de allá de cerca de. Ajá. ¿Y ella qué? Era mexicana, una mujer de 50 años. Terrible, terrible. Sí, terrible, terrible. Ha de haber pensado, yo soy Otomí, ¿no? O yo soy Mije, ¿no? Podría haber hecho. Como nosotras que decimos, yo soy regia. Sí, es fuerte y es difícil, pero yo lo que quisiera que vieran es esto. Ahorita están vivas 68 lenguas, pero estas 68 lenguas se agrupan en 11 familias lingüísticas, entonces vámonos para arriba. 11 familias lingüísticas, 68 lenguas, pero tenemos 364 dialectos vivos. 364 dialectos vivos. Entonces, cada vez que nos hablan de lo que pasó en el siglo XVI cuando llegaron los españoles y nos platican que los mexicas perdieron porque los tlaxcaltecas andaban por ahí, nos faltan 362 personajes de la historia de la conquista de Mesoamérica, ¿sí? Entonces, estos 364 dialectos actuales, pues pónganle unos 500 o 550 en aquel tiempo. Esta me la dio el INEGI, esta estadística, estos números me los dio el INEGI, y sí están juntando todo Mesoamérica y también Aridoamérica, que es el contraste, ¿no? De la clasificación que hicieron pues en aquel tiempo. No importa, México también fue conquistado por los españoles, ¿verdad? En pues, Baja California, las Californias, los Texas y todo eso, y eso es Aridoamérica. Entonces, cuando nada más nos hablan de aztecas y tlaxcaltecas, como les digo, nos faltan 362 personajes en esta obra de teatro. Y los vamos a ir, no los vamos a ver todos, pero los vamos a ir, como puse en mi promoción, los vamos a ir desmenuzando. Dígame. Lengua es la madre y el dialecto es esa madre al estar en diferentes zonas geográficas. Por ejemplo, el español, el castellano tiene el español mexicano y tiene el español argentino principalmente. Y el español mexicano tiene el español del norte, tiene el español del centro. Nosotros todos estamos en lengua por el número de personas, ¿sí? O sea, el ejemplo que te di, todo es lenguaje, por el número de hablantes. Pero los dialectos tienen la misma regla, pero con una cantidad muy limitada de hablantes. Muy, muy limitada de hablantes. No sé si me expliqué. Sí. Sí. O ramificaciones de una lengua y principalmente los dialectos que no es
científico, lo que les voy a decir. O sea, no es académico, pero principalmente un dialecto se diferencia de lo demás, de lengua o de lenguaje, porque no puede enseñarse por escrito. Aunque, sí, aunque sí es hablado. Ah, pues los sardineros hablan español. Que son de... Ok. O sea, si el jardinero habla lengua, entonces sí, entonces sí, pero si habla español, pues entonces no. Sí, No, es que hablan. son bilingües. Fíjense que cuando estábamos muy chicos, muy, pero muy chicos, estábamos en Toluca y mi papá nos dijo muy claramente, y a ver si empiezan a hablar inglés, porque no es posible que todos nuestros indígenas sean bilingües y ustedes que tienen todo, nomás hablen un idioma. Yo tenía como 12, 13 años. Y tampoco, esas son opciones que da el mundo. La forma en que se ve una lengua, la forma en que se ve una etnia, la forma en que se ve la idea en que se habla otra persona, son opciones que el mundo nos enseña a captarla de diferente manera, muy, pero muy diferente manera. ¿Es generacional? Sí, sí es generacional, pero también existe cierta responsabilidad, ¿no? De nuestra parte. Yo creo que si ahora, ¿no? Si tienen hijos, sobrinos o lo que quieras, que están en una reunión y ya no se dice eso, ya no puedes usar esa palabra, ya no se dice eso. Y al ratito los hombres, a mí me ha tocado más con los hombres. Ay, es que ya no puedo decir nada. ¿Y qué le dicen los muchachos? Pues actualízate. Sí puedes decir todo, pero actualízate. Entonces, las opciones que yo les estoy dando ahorita son, pues, del INEGI, lo que quieras, pero sí es verdad que están puestas desde un punto de vista post, post Instituto Indigenista de México, gracias a nuestra querida Rosario Castellanos. Yo ya nací después de esa idea donde ya no se le dice indio, donde si tú dices indio no quiere decir que sea ignorante o que sea ladrón, y te ven mal, lo que quieras. Yo ya estuve, o sea, yo ya me eduqué después de que el Instituto Indigenista, promovido por Rosario Castellanos, hiciera todas estas campañas en las escuelas de educación pública, en los colegios particulares, los cambios, por ejemplo, en los programas de educación pública donde forzosamente se tiene que poner un altar de muertos prehispánico en los colegios como parte de la academia, ¿no? De la historia. Todo eso ya me tocó a mí. Entonces la forma en que lo veo, pues es de esa manera, ¿no? O sea, la verdad no, es difícil salirte de lo que aprendiste, pero pues trato, ¿no? Trato de actualizar. Ahorita lo que les estaba diciendo, que Mesoamérica es un área cultural, que no es geográfica, pues es muy fácil entenderlo si yo les estoy hablando de los prehispánicos, ¿sí? Sí, pues es cultural, pues claro, pues si los olmecas y pues hay los mayas, claro, pues en Honduras, como que lo puedes entender. Nada más que quiero decirles algo. Las personas de afuera lo ven todavía como una sola zona. A lo mejor nosotros creemos que Honduras y Ciudad de México es muy diferente, ¿sí? O que Oaxaca y Yucatán es muy diferente, pero para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que fue fundada en 1961 y que su sede está en París, ahorita, empezaron como con 30 países, ahorita ya son 38 países miembros, define exactamente lo que en su momento se definió como Mesoamérica dentro de la prehispania, ¿sí? De la precolombino, lo define como un territorio económico. Así le llaman ellos, no le llaman zona, le llaman territorio económico. Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Incluye economías integradas de 7 estados de Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Y los estados mexicanos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Sí podemos ver el paralelismo, ¿verdad? Esto es totalmente siglo XX
Esto es totalmente internacional y por supuesto que ellos pudieron ver de manera muy natural, muy, pero muy, muy natural, el enlace, ¿sí? En cuanto a historia, en cuanto a costumbres, en cuanto a maneras de hacer las cosas, principalmente en comercio, ¿sí? La forma en que los hijos trabajan en la mismo que los padres, los barrios son de los mismos negocios, existen ciertas competencias y ciertas alianzas desde hace 200, 300 años. Ellos sí lo vieron. Entonces, el territorio económico que se llama Mesoamérica es muy, pero muy, muy parecido al territorio cultural que también se llama Mesoamérica. Cuando los historiadores, los sociólogos, los organismos internacionales se pusieron a definir las fronteras, pues fue muy fácil para ellos el poder identificar estas cosas. Cuando nosotros vemos a los historiadores en Europa o en Asia, vemos una cosa lindísima. No sé si saben ustedes esto. En el siglo XIX se pusieron a ver de dónde veníamos, ¿no? De dónde veníamos, no étnicamente, sino los caminos que se había puesto. Y lo único que hicieron fue unir los espacios donde se le llamaba mamá a la mamá. Ma, mam, mom, momo, meme, lo que quieras. Así iniciaron. Identificaron y dijeron, todos estos en algún momento, ¿verdad? En algún momento se conocieron y ese momento fue cuando apenas estaban diciéndole nombres a las cosas, ¿verdad? A las personas. Fue un inicio de investigación. Esa investigación, bueno, claro, ahorita ya se hace de manera muy diferente, ¿verdad? Con el DNA y lo que quieran, ¿verdad? Pero en otro tiempo. Y muchas de las clasificaciones que se hacen en el viejo mundo, en el euroasiático, no africano, pero en el continente euroasiático, están relacionadas con lenguaje, no con ADN. ¿Sí? Y por eso digo, los europeos pertenecen a lenguas semíticas, por ejemplo. Por eso se llaman indoeuropeos, ¿sí? Porque la forma que se le ocurrió a alguien y todos dijeron es muy bueno, fue, pues si en algún momento hablaron igual, pues quiere decir que anduvieron juntos. En el Mesoamérica es mucho más sencillo, porque el espacio no llega ni a 1 millón de kilómetros cuadrados, en un espacio como muy restringido, porque tenemos desierto para arriba y luego esa situación de la cinturita de Centroamérica, algo pasa ahí que ahí se detienen muchas cosas, ¿sí? Tanto de allá para acá como de aquí para allá. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? La base agrícola de la economía, no hubo situaciones en las que ellos pudieran subsistir por comercio, por ejemplo, o por guerra. No, era base agrícola de todas estas personas dentro del mapa que les... Sí, pero no vivían del comercio. Tenían que tener una agricultura al 100% y además comercial. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, este mapa que les estoy diciendo, lo que encontraron y por eso pudieron hacer el mapa, fue que la base agrícola de la economía era totalmente característica, no había duda. La domesticación del cacao, el maíz, el frijol, mm, la calabaza y el chile. Yo no sé por qué no nos han comprado los de la NASA. No entiendo. Lo único que necesitamos es una milpa donde salga lo que es la preciosura de la planta de maíz, que es una cosa perfecta. Trata de moverla y verás si se puede, es una cosa perfecta. Frijolito enredado para arriba, calabaza enredada para abajo y chilitos para la vitamina C. Tan, tan. Mismos metros cuadrados, 4 diferentes fuentes de vitaminas y minerales que hicieron posible los avances en cuanto a demografía.
Los niños no se les moría, ¿sí? Los niños nacían y era la siguiente generación que estaba haciendo grande el pueblo. No como Europa, devas- devastadas y sin dientes, con problemas de todo, órganos crecidos, etcétera. Además, por favor, muchachos, ellos no tuvieron cítricos. Ellos no se tomaban su juguito de naranja para ir al baño. No. Ellos comían chile en la mañana. Entonces, nuestro mundo tampoco tenía los problemas de estreñimiento de Europa, que trae problemas terribles cuando no hay cirugías, ¿no? De oclusiones, de lo que quieras. Y como aquí no se comía el trigo, lo que era el pan duro, sin levaduras y lo que quieras, aquí tampoco causaba esos problemas de digestión y de problemas de veras terribles, porque los niños se te mueren de una diarrea, ¿no? O sea, los chiquitos, ¿no? Se te mueren pues, de problemas realmente intestinales. Otra de las cosas interesantes fue la domesticación del pavo y del perro. Les recuerdo que tanto el pavo y el perro se comían, no era que los tuvieran como como, sí, al pavo, amiguito del perro del vecino, ¿no? Los dos se comían. Esto les puse solamente como lo más primordial, pero pues a esto se van a unir cuestiones muy, pero muy interesantes como la religión. Su religión era politeísta, sus mitos explicaban la complejidad del mundo y la forma de preservarlo. Y esto es algo muy interesante. En nuestro mundo mesoamericano se cumple la universalidad doble, doble. Porque yo creo que en clases en prepa siempre te decían, es que las leyendas y los mitos se crean por la necesidad de explicar nuestro mundo. Yo creo que todos sus maestros o maestras se los dijeron, lo cual es cierto. Pero muchas veces no nos platican que en los mitos, y bueno, y las leyendas, lo que te están diciendo es cómo preservar el equilibrio en el cual naciste y tú no tuviste nada que ver. Si no pensamos en esas dos cosas, no podemos entender la función de los mitos. Porque entonces, ¿para qué matan a uno? ¿Y para qué resucitan al otro? ¿Y para qué tienen que ser gemelos? ¿Y por qué se casan unos con los otros? O sea, si lo que quieres es explicar la lluvia, pues en el primer renglón del mito ya terminamos, ¿no? O sea, no puede ser. No, aquí lo importante es que nosotros recordemos que son las dos. Explicar el mundo físico y dar una explicación o eh, poner un muro en lo que se puede hacer y lo que no se debe de hacer. Entonces, los mitos que forman la religión politeísta de Mesoamérica son un tratado de moral, no ética, porque nunca voy a estar de acuerdo en los sacrificios humanos, ¿sí? Pero sí de moral. ¿Qué es la moral? Es el conjunto de reglas que facilita y preserva la convivencia social. Convivencia social. Entonces, desafortunadamente, si esa convivencia social está aislada, pues a lo mejor una regla es que maten a pedradas a un niño cada año. Y como es una convivencia social cerrada, pues sí la facilitó, ya se cumplió el precepto y a lo que sigue. No estoy diciendo que la moral implica bondad, no estoy diciendo que la moral implica acciones que nosotros consideramos como humanas, ¿no? Humanas o humanitarias. Solamente les estoy diciendo que la moral está relacionada con el grupo social. Si ese grupo social, por desgracia, conquista o somete a otros grupos, va a ser opción del de arriba aplicar o no aplicar esas reglas. ¿Sí? Ahora, ¿qué ganancia hay? En esta religión politeísta y los mitos de Mesoamérica, igual que en todo el mundo,
Australia, Asia, África, Europa, lo que quieras. En todo el mundo empezamos igual. Se empezó explicando el mundo físico y la forma de preservarlo. Pero en un 2x3 se dieron cuenta que somos muy desobedientes. No me digan que no, muchachos. No les tienen que poner radares para que no vayan. No les tienen que poner barda para que no se meta el ladrón. No tenemos que poner casetas, pero somos muy desobedientes. Entonces, en un 2x3 se dieron cuenta, pues, que tenía que haber o gobierno, o religión, o sacerdotes, o lo que fuera, que realmente castigara. Tendría que haber algún miedo, algo, porque así solitos, solitos no nos da. La verdad, no nos da. Y a través de los milenios se ha probado que no nos da por el buen camino. Normalmente, medio que, así como, que sí, normalmente pasa eso. En estos mitos se van a preservar los lugares específicos de los que ponen orden para preservar el equilibrio del universo. En estos mitos van a empezar a funcionar, pues si los gobernantes surgieron de una caverna, si los sacerdotes surgieron de un jaguar y una mujer humana, sí, etcétera. En los mitos te van a decir por qué. Estos sí pueden ser sacerdotes y todos los demás no. ¿Sí? Porque estos vienen de la familia del jaguar y de la mujer, y ustedes ni siquiera han visto jaguares en su vida, ¿sí? Muchas veces esos mitos que le dan legitimidad a los instrumentos de control salvan a los sometidos. Porque lo que no quiere el conquistador es que los demás compartan esos secretos, ¿no? Que no tengan los mismos ritos, ni los mismos, que no les salga por ahí, ay, miren, yo sí soy hijo del jaguar. Y niéguemelo, mire, estoy igualito, pero igualito que la escultura. No, mi vida, tú eres sometido. No, 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 no. ¿Qué jaguar ni qué 8 cuartos? Estoy igualito a la escultura. No. Aguas porque te voy a deportar a las Islas Marías. Conviene. Y esas reglas morales, muchas veces, aunque tú estés conquistando, siguen estando aisladas a tu grupo social. Entonces, fíjense, por favor, el aislamiento de esa moralidad no siempre es un aislamiento físico. No, pues es que estos pobres vivían en la sierra. Pues no, es que estos pobres estaban totalmente, no sé, después del desierto. No, muchas veces ese aislamiento es por jerarquía. No les conviene que otras personas sepan pues los secretos o compartan ciertas reglas como pudiera ser el tomar pulque en una ceremonia religiosa, ¿sí? A lo mejor es algo que dices, bueno, quieres que tengan tu religión, pero no el ritual. Pues claro, la religión para controlar, pero el ritual para yo ponerme por encima de los conquistados. Entonces, por favor, esta religión politeísta sí es verdad que tiene como 2500 años de existir en el mundo de nuestra Mesoamérica, pero no podemos hablar de una sola. ¿Por qué? Las que han tomado cursos de religiones conmigo ya saben la respuesta. Si nosotros tenemos 364 dialectos, vamos a tener 364 versiones del dios de la lluvia. Así es. 364 versiones del nacimiento del volcán. Cada grupo que tiene su propio lenguaje, tiene su propia forma de ver el mundo. Sí, su propia forma de ver el mundo. Oye, estoy con el clima, yo no ha sido yo, o sea, tienes que tener yo muy diferente. Y la Y los rituales, ¿no? Sí, nos dice Magdalena que las regiones, el clima, sí. No, imposible que alguien pueda imaginar a un dios de la lluvia. Digo, que alguien en Toluca o en Cuernavaca pueda pensar en un dios de la lluvia igual que alguien en el istmo de Tehuantepec.
¿verdad? Ese dios de la lluvia, pues es totalmente diferente. Entonces, esta religión politeísta sí puede haber estado, no sé, 1000 si quieren, 900 antes de nuestra era. Si lo quieres cerrar a 1000, no hay problema. Antes de nuestra era. Pero la hermosura y el misterio y no sé, el gozo de nosotros ser parte de este mundo mesoamericano, es que esa religión hizo que ellos tuvieran que desarrollar astronomía, matemáticas, ingeniería, arte, escritura, medicina. Fue la religión la que hizo y no al revés, como en algunos pueblos, ¿sí? Que tú tienes de dónde agarrar astronomía y luego ya le metes a tu religión. Aquí estamos hablando que nuestras líneas de cultura madre inventaron todo. Estaban solitas y pues tuvieron que hacerlo. Entonces, astronomía, matemáticas, ingeniería, arte, escritura y medicina pues estamos hablando de hace 3000 años. Entonces, pues es un muy buen número pensando que nosotros llegamos más o menos 80,000 años después al continente americano. ¿Sí? Los primeros que estuvieron en Europa, ya sapiens sapiens, sí, como los conocemos, más o menos pudieran estar, bueno, no en Europa, pero en el continente, en Medio Oriente, más o menos podemos calificarlos a partir del 100,000, ya con rituales funerarios que implicaban religión, lazos familiares, etcétera. 100,000. Aquí en a América, más o menos puedes pelearte, no se enojen conmigo, pero puedes decir entre el 18, hace 18,000 o hace 12,000, no, esto, de 100,000. Ponle el 20, no nos vamos a pelear. Allá, 100,000 ya estaban con rituales. Aquí, hace 20,000, venían los nómadas, que no tuvieron tiempo de aprender, porque seguían camine y camine y camine. No tuvieron tiempo de aprender. Cuando llegaron aquí, ya son sapiens sapiens, no hay duda. Nosotros aquí no tenemos Neanderthals. Eso sucedió 33,000 antes de Cristo. Somos sapiens sapiens. El primero que pisó Alaska, sapiens sapiens. Pero todos ellos venían camine y camine y camine. Y cuando caminan, caminan y caminan, no tienen tiempo de aprender, aunque vean a la otra aldea, aunque vean la construcción, tienen que seguir y además sin el idioma. Entonces, si nosotros pensamos que hace 3000 años ya estábamos en esto, con una diferencia de 80,000, pues ya da un poquito de sentido el admirar las culturas del preclásico. Así se llama, sí, el preclásico. Antes del 200 o sea, antes de Cristo, antes de nuestra era. Entonces, ¿es importante conocer la religión? Claro, porque pues, gracias a eso vamos a entender las pirámides y vamos a entender el arte y vamos a entender muchas cosas. Pero para mí, más importante es el poder imaginar el hambre de poder explicar el mundo a tal grado que solito en Tabasco inventaras el cero, por ejemplo, ¿no? O inventaras notación vigesimal. Es cómo, de veras es muy, pero muy, muy admirable. Y por supuesto, si nosotros juntamos la base agrícola de todos los grupos en Mesoamérica y la importancia de la religión, mande, Anadelia. Anadelia está preguntando acerca de desarrollo de la filosofía.
que era también en la parte de todos los descubrimientos de matemáticas y así. ¿Por qué ellos no nos platican esa parte? Eh, Ana Delia nos dice que si nos platican y nos hacen mención constante de la filosofía griega, por dar un ejemplo, ¿por qué no nos platican acerca de la filosofía prehispánica? Yo pienso que es por el síndrome del Tlatoani. Yo creo que simple y sencillamente no han querido, no ha habido tiempo, porque además en el siglo XX fue cuando se le empezó a dar valor a los descubrimientos arqueológicos, sin dinero. Ya saben que aquí en México, pues dinero no hay, ¿verdad? A partir del siglo XX estamos hablando de Antonio Caso, estamos hablando de 1930, haz de cuenta. Entonces, el siglo XX, a mi juicio, es totalmente personal, no es que yo lo haya investigado. A mi juicio, el siglo XX lo que hizo fue poner en un valor internacional el tamaño de nuestras pirámides, la grandeza de nuestro pasado, ¿sí? Y era un pasado muy especial, muy, muy especial, porque se le llaman pirámides mexicanas, que es un pasado pues muy sesgado, ¿no? Porque esas pirámides no son mexicanas. Digo, pues tenemos pirámides de todos, ¿verdad? De estos grupos que están. ¿Por qué se hizo? Pues porque era muy nuevo, porque así salieron así se pone en francés, la separación, lo que ustedes quieran. Pero sí quiero comentarte algo, Anadelia. Si nosotros estuviéramos en la Ciudad de México, si nosotros fuéramos realmente, si realmente estuviéramos en el plan de la toltequidad, yo nunca voy a estar, yo, me corren, me corren si yo llego diciendo que soy descendiente de los toltecas, ¿sí? No, 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 no es tan fácil, no, no, no es como decir, hola muchachas, fíjense que acabo de descubrir que soy hija de Sofía de España. No, o sea, no, no es tan sencillo. Pero en Ciudad de México, donde el gran orgullo es la toltequidad y el gran reto es aprender náhuatl, que hay clases por todos lados y los seminarios, e invitan a los papás que los domingos y cuidan a los niños para enseñarle náhuatl y lo que quieras. Si nosotros estuviéramos en la Ciudad de México, podríamos estar en los seminarios de filosofía, principalmente Nezahualcóyotl era, sí, el gran poeta, pero era Tlatuani bueno, estaríamos en seminarios de poesía náhuatl, estaríamos en seminarios de filosofía maya. ¿Cuál es la diferencia entre filosofía y religión? Es muy interesante, muy, muy, muy interesante. El primer paso para brincar de religión a filosofía es llegar a un monoteísmo. Texcoco, gracias. Estaba Tlatelolco, Tlatelolco, gracias. La poesía texcocana, ¿no? Con obviamente el máximo, máximo exponente que pues es Nezahualcóyotl y que nosotros podemos ver los esfuerzos. ¿Se acuerdan que venía parte de su poesía en un billete de nosotros? ¿Se acuerdan? Esos son esfuerzos del Instituto Indigenista, sí, que está totalmente centrado. Pero ahí les va. La diferencia de los griegos para pasar de solo religión a filosofía fue poder llegar a una opción de creación no politeísta. Esa es la el gran puente de los griegos. Y lo hicieron en el siglo VI antes de Cristo. No, no lo hicieron tan lejos. O sea, ellos estaban descubriendo la filosofía con Sócrates y los olmecas aquí estaban creando las cabezas colosales. No, no, no es así tan fuera de contexto, tan disparatado. Sí, es al mismo tiempo. Pero ahí les va. Sócrates, que es el padre de la filosofía, todavía creía en Dios. Nos, en uno solo.
No sé si ustedes se acuerdan, pero él murió autoenvenenado porque lo condenaron por corromper a la juventud. Y estaba corrompiendo a la juventud porque les decía que había un solo Dios. El siglo VI. Entonces, si lo ponemos hacia nivel, la hermosa pregunta que nos está haciendo Anadelia, tan politeístas eran los griegos en el tiempo de los olmecas que mataron a Sócrates. ¿Sí me explicó? Y los olmecas pues estaban en su momento politeísta porque todavía no le tocaba el caminar, ¿sí? El caminar. Sí me gustaría que tuviéramos un poquito de atención cuando algún instituto de nuestra capital, de la Ciudad de México, nos ofrezca un seminario de filosofías prehispánicas. Pudiéramos poner un poquito de atención, porque filosofías no nada más son corrientes de pensamiento, no, no nada más es eso. La filosofía es literalmente amor a la verdad, no dioses, no metafísica, no situaciones en las que llega gracia, revelación o lo que quieras. Sería teología, sería el amiguito, el hermanito de la filosofía. Sí, ahí van caminando. Dígame. Lo que se una recopilación de mitos, religiones, no una filosofía como tal del pueblo, no. No, y aquí es donde está padrísimo el ejemplo. Nos dice que, Marcela nos dice que el Popol Vuh, entonces es una compilación de qué? De mitología, de religión o de filosofía o filosofías del pueblo. Es lo que nos acaba de decir Marcela. Miren, en el español, cuando tú dices es una filosofía de vida, te refieres a las reglas que marcan las acciones de tu vida. En el Popol Vuh sí hay muchas reglas de vida. Entonces puedes decir, te dice la filosofía de vida del pueblo, es quiché, ¿no? El Popol Vuh creo que es quiché, no, no importa, del pueblo maya que hizo el Popol Vuh en tal siglo. Entonces sí estarías en lo correcto diciendo que te platica filosofías de vida, pero es una acepción de la palabra, es una forma de significado de la palabra. Pero lo que yo le entendí, como lo relacionó con Grecia, con el país, yo lo que creo es que estabas hablando acerca de una disciplina intelectual, ¿verdad? Y no, ese tipo de filosofía no lo tenemos en el Popol. Filosofía de vida sí, pero filosofía como rigor dentro del cuerpo científico, no. Entonces, mientras no se pase del politeísmo al monoteísmo, es casi imposible, mi querida Nadelia, que puedas crear un cuerpo filosófico. ¿Cómo ves? Y ahorita que mencionaste de los conquistadores, pueblos conquistados, pues, decían, es que hacían sus ritos, pues, como para marcar una diferenciación, ¿no? De estatus. Pero, o sea, yo me pongo a pensar, pues, que si Sí. ellos fueron capaces de lograr tantas cosas también en astronomía, matemáticas, ingeniería, que sí ha de haber habido un grupo que a pesar de que todos pensaban que la religión era politeísta, que también se cuestionaban, Ah, ¿no? Pues, claro, porque también decían, igual, o sea, o puede ser que no, pero como desarrollaron sí, tan importantes que no sí, ya había un grupo selecto, que sí, a lo mejor era difícil conectarse con el del otro grupo, pues, o sea, con el otro, sí, más sí, como explotar esos pensamientos más avanzados. Sí, Anadelia nos dice que se le hace muy difícil pensar que no había grupos específicos que estaban en avanzado, ¿no? Pues de lo que estaban los científicos o los pseudocientíficos. La respuesta es sí, la respuesta es tienes toda la razón,
El problema con nosotros es que nos conquistaron y se rompió toda continuidad. O sea, la respuesta es, ¿existían esos grupos que tal vez ya estaban hablando, pensando en cuestiones monoteístas o científicas? Seguramente sí, principalmente hablando de los astrónomos. Claro. Era lo que seguía, era lo que seguía. ¿El imperio azteca iba a caer? Sí, iba a caer. Ya era imposible. Igual que cayó el imperio romano, igual que se deshizo el imperio británico. O sea, ¿el imperio iba a caer? Sí. Nada más que es muy diferente cuando cae un imperio por deterioro a cuando llega alguien y cambian idioma, religión, todo de raíz. Y se sataniza, ¿no? Además se sataniza. Nuevos dolores y nuevos avances. Sí. Y 90 Y muerta, o sea, yo no se lo estoy diciendo, la viruela deshizo el 90% de la población de todas las islas, que pues son Caribe, Bahamas, lo que quieras, y nosotros, 90%. ¿Qué queda? Nada, nomás que éramos muchísimos y además somos buenísimos para parir. Somos muy buenos, muy buenos. Como dice la muchacha, pues puro trabajo y nada de diversión, pues tampoco, ¿verdad? Pues, ¿no? Y luego hechos ñudo, pues el frío. Pero el hecho de la conquista implicó quema de cuánto códice, y eso era exclusivamente producto de las élites pensantes, porque los demás no escribían. Entonces, lo que se quemó era la vanguardia, Nadelia, y se acabó. Y se acabó. Entonces, pues sí, definitivamente sí da tristeza. Y por eso yo hago tantísimo hincapié en la grandeza de lo que encontraron los españoles. Porque en el momento que te dicen que llegaron, mandé, que entonces, pues, ¿cuál problema? Llegaron como salvadores, llegaron a ayudarnos. Es importante digo, ustedes van a decidir, ¿verdad? Pero es importante señalar en qué nivel estaban los espacios, ¿no? Son las 12:10. No sé si quisieran. Están buenísimas las preguntas. Me da mucho gusto. No sé si quisieran ir al baño, tomar agua, hablar por teléfono. No sé cómo anden con el aire. No las veo tan... Yo creo que tú no entendiste. Yo pienso que no Es buena. es por las edades, Sí. porque yo pienso de muy antigua y tú eres bien moderna, tú eres bien joven. Pues no bien joven, pero... No, y además estás en todo tu derecho. No, que es porque yo aprendí de toda mi vida. Sí, Y a esas cosas. otras cosas, sí, otras cosas. Yo soy diferente Claro. por la edad. ¿Cuántos años tienes? 63. Ah, ah. Ay, me acaban de dar un levantón. Ay, más levantón. Mira, no, 64 cumplo este año. El tiempo pasa. Vienes muy cargada, ¿verdad? ¿Y qué va a ser? Qué bonito se ve. ¿Cómo has estado? Muy bien. Pero qué bueno. Buena pinta. Luego digo, me encanta, digo, puro, como vuelvo Como diría Cecilia, Cecilia, ¿verdad que tú dices? ¿Pero en qué momento? Dice que llega cansada de los viajes y dice, ya no. Y le digo, como diría Cecilia, ¿pero en qué momento?
Eran 10 sesiones, 2,500. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde te Pero no hay pendientes. No hay, Magdalena, ¿qué pendiente puede haber? No te apures. Ni modo que no sepa dónde irte a correr. Ahí vamos, ahí vamos. Y si tienen preguntas, las muchachonas que están por allá, encantada de la vida. Y quiero que me pongan una estrellita aquí en la frente porque les estoy repitiendo las preguntas de... porque pues tienen toda la razón. Vámonos a Etiopía, Magdalena. Vámonos a Etiopía, dile a Sandra. Esta Verónica quiere... ¿Cómo estás, Tere? Bien, ¿y tú? Muy bien, Oye, muy bien, muy bien. escribir tantito antes, pero te dejo mi curso para lo que me haces. Ay, la Tere. Y si te pasa algo del camino, no te... Ni modo que no sepa dónde corretearla. Mira, ella también quiere nada más Etiopía, en caso dado, ¿no? Que se decida. Y ella quiere volar por Madrid, nosotros vamos a volar por Roma. Bueno, no vino. Eh, ¿Has pensado algo? No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. Tenemos que estar el sábado 3 de octubre en Etiopía y salimos el sábado a medianoche. O sea, también el 10 de octubre es Etiopía. Pero yo le digo a Vero, que todavía lo está pensando, que si ya están en Etiopía, agarremos todas el avión al Cairo y veamos el museo, el nuevo. Vemos el museo nuevo al día siguiente. Si quieren quedarse, hay una tour privado a las 6:30 de la mañana. Desde dentro del museo ves salir el sol en las pirámides de Egipto. Tomas el avión a Roma o a Madrid, que son a las 3 y 4 de la tarde, y ya vienen de regreso. 2 personas lo van a hacer así. Si vas a Egipto también puedes regresar el 17 si no tomas el crucero y el 21 si sí tomas el crucero. ¿Quieres que te mande las cosas despacito? Claro. Etiopía, yo les digo, ¿quién les va a llevar a Etiopía? No más. Claro que sí. No. Pero qué bueno que van saliendo las cosas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar, muchachas. Vamos a empezar. Aquí está el agua de mi mamá. A ver. No sé si. A ver, ¿sí? Sí. Me trae bien atorada mi mamá. Bien atorada mi mamá. Me dijo que sí podía venir. Me dijo, ¿puedo ir? Sabe mucho de historia de México. Mucho, muchísimo. Vamos a seguirle, muchachas, porque tenemos pues muy buenos 40 minutos. Me gustaría adelantarle, por favor. Amá, ¿me haces el favor? Me gustó la falda de Rosa. Me gustó tu falda, Rosa. Digo, Rosa, me gustó tu falda. Con razón no volteó, pues no se llama Rosa. Ay, qué barbaridad. Tengo años. Cuando pienso en Rosa Lezama, pienso en Lorena. Y cuando pienso en Lorena, pienso en Rosa. Y no es que se parezca, pero muy raro, muy raro. Yo ahorita le dije Rosa. La señora, pues ¿dónde está? ¿Dónde está?
Sí, vamos a apagarlo, si me haces el favor, está fácil, ¿no? Podemos al break, como regla, yo lo apago al break. ¿Lo vas a dejar en el coche? Ah, para las que vamos a Egipto y Etiopía, ya mandé comprar nuestros mantos blancos de 2 metros por 60. Ya los tenemos para las templos en Etiopía. Ya. Llegan el 24 de abril. Pues miren, aquí la cosa está que arde, así que le voy a empezar a dar clases a las de Zoom. Ok, ya voy a empezar, ya voy a empezar, ya vamos a empezar, vamos a empezar, por favor. Digo, vamos a seguirle, a seguirle. Muchas gracias, ¿eh? Y a ver, muy lejanos. Etiopía y Egipto, no se me hace tan difícil. Sí, eso es. Entonces, muchachonas, No, pues en Egipto. nosotros, dentro de lo que son los historiadores, entre más atractivo sea el tema, para nosotras, las maestras de historia, más es el problemón, porque hay muchos investigadores. Y cada investigador, bueno, los meros, tiene, como dice Lupita, pues su forma, ¿no? De ver las cosas. Entonces, los especialistas discuten sobre la época que puede considerarse el inicio de la civilización mesoamericana. Entonces, yo lo que sí quisiera que ahorita ya quedara así súper claro es que la cultura madre, que son los olmecas, es producto del inicio de los mesoamericanos. Sí, los mesoamericanos ya tendrían entre 5,000 y 7,000 años antes de que los olmecas fueran olmecas. ¿Sí? 5,000 y 7,000 años es más o menos lo que tuvieron que tardarse los sumerios y los egipcios para ser sumerios y para ser egipcios. ¿Sí? Hay algo, miren, yo no soy esotérica, ustedes saben que no soy esotérica, pero ay, me encantan los números. No que los traduzca, pero me encantan las coincidencias de los números. Es algo como subconsciente. Siempre te dicen, cuando estudias historia universal, que la historia se inicia con el descubrimiento o la creación, ¿verdad?, de la escritura. Y puede ser en el 3100 o puede ser en el 3130. Cuando les diga cuándo empieza la cuenta larga de los olmecas y de los mayas, pues como que me da escalofrío porque su cuenta larga empieza en el 3114. Entonces, esos números no significan realmente nada, pero sí me llaman la atención las coincidencias, que no puedo explicar, ¿verdad? Pero las coincidencias me gustan muchísimo. Hay una transformación importante del ambiente natural a través de la agricultura desde la época geológica que se llama Holoceno hace más de 7,000 años. Entonces nosotros vamos a tener el Pleistoceno, que Guadalajara es famosísima porque tiene su esqueleto de mamut, es famosa en el mundo entero. Vamos a tener un Pleistoceno y también vamos a tener un Holoceno, que es lo que me gustaría que entendiéramos, que nuestra gente anduvo comiendo mamuts y que nuestra gente le dio a la torre entre ellos y el clima, porque aquí sí hubo caballos. Se extinguieron, se los comían y luego llegó pues el cambio climático y algo los atoró. Puede ser la Sierra Madre que los haya atorado y no pudieron sobrevivir la nueva comida o lo que quieran. Bueno, hay muchas teorías, pero sí hubo caballos. ¿Qué es lo que tenemos? Se extinguieron en todas partes, en todas partes. Los caballos nativos del norte de América, que es el Mustang y el Appaloosa, son árabes. Son caballos que se fueron desbalagando y desbalagando de la Florida y ya saben, de los colonizadores mexicanos, perdón, de los colonizadores españoles. Luego llegaron, pues, otra raza totalmente diferente con los ingleses,
que no traían caballos árabes, ¿verdad? Y ellos también metieron sangre a los caballos que se llaman nativos de Norteamérica. Pero los caballos nativos de Norteamérica son del siglo XVI, ¿sí? Acuérdense que primero llegaron los españoles y mucho después llegaron los ingleses. Entonces, aquí sí hubo caballos, sí, pero desafortunadamente se extinguieron. Y ahí les va. Cuando dábamos las clases de secundaria, pues claro que siempre les poníamos dibujitos, ¿no? De todos corriendo, los animalotototes, hasta la Patagonia, ¿no? Y persiguiéndolos, estos, pues los de antes, ¿no? Así con las lanzas y todo, pues les poníamos esos dibujitos a los muchachitos. Eh, los camélidos, que el nombre nos da bien padre la pista, ¿no? Así como mi quiz. ¿Qué serán los camélidos? Los camellos. Los camélidos en aquellos tiempos, estamos hablando de los 10.000, 15.000 de todavía Pleistoceno, eran del tamaño de los mamuts, sí, o sea, estamos hablando de megafauna. Y todos ellos tuvieron que correr y correr y correr y correr. Aquí en Mesoamérica nos los acabamos. No sabemos si porque pudieron correr y pasar Centroamérica y llegar hasta Sudamérica, donde existen los únicos camélidos del continente, las llamas y las vicuñas, ¿sí? Como pudieron, fueron a dar allá y muy seguramente lo que nos dice Cecilia, empezaron a bajar tamaño, por lo tanto, no se extinguieron por falta de comida, ¿sí? Empezaron a movilizarse, lo que es la evolución, ¿verdad? Es una preciosura. ¿Por qué les digo estas cosas? Porque muchas veces cuando piensas en mamuts, no pensamos en personas que anduvieron en nuestros lagos, en el Valle de México, ¿sí? Y cuando pensamos en los mamuts, pues de Santa Catarina o en Mina, en Nuevo León, pues imaginamos así que andaban brincando a la cuerda con los dinosaurios, ¿no? Entonces tenemos una situación de dinosaurios totalmente separada, no hay humanos, pero tenemos una megafauna con humanos. ¿Por qué es importante para mi clase? Porque cada vez que hay megafauna cazada, hay un inicio de herramientas. Un hombre no puede cazar, un humano no puede cazar esa megafauna, ¿sí? No estamos hablando de liebres. ¿Mande? Con las manitas, en la uña, ¿no? Entonces, las herramientas normalmente son hechas de materiales que no se rompan. Pues lo que quieres es hacer daño. Y gracias a esa elección quedan en los lechos de los ríos, las puedes desenterrar, etcétera, y son hallazgos que se pueden datar, porque le puedes poner pues carbono o le puedes poner las otras, hay muchas más nuevas. Entonces, muchachones, cuando nosotros estamos hablando de lo que pasó en Mesoamérica, hablando de los inicios, pues sí no podemos pensar en Olmecas. Olmecas es un producto de los que vivieron antes de ellos. Entonces, si nosotros pensamos que ya en el 7000 ya andaban medio que recolectando, no nada más correteando, y los Olmecas están entre el 1500, pues ahí es donde tenemos más de 5000 años de preparación, 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 intercambio, pero intercambio entre los que estaban, ¿sí? Entre los que estaban. Les recuerdo, miren, nos pasa, muchachos. ¿Qué tantas de nosotros les abrimos nuestra casa y les ponemos mesa a los migrantes? Y no es por malas. Estamos cuidando lo que debemos de cuidar, ¿verdad? No es maldad, no es vileza. Imaginen el mismo ejemplo, pero en grande, cuando tú ya eres sedentario y pasan los nómadas. No les vas a poner mesa, ¿sí? Entonces los nómadas en sí mismos, pues es como un aislamiento autoimpuesto, ¿verdad? Los que sí saben no confían en ti, no te enseñan, ¿no? Y como no te enseñan, tú tienes que robarle, entonces pues no avanza.
no eres bienvenido. Entonces, pobres, o sea, los nómadas realmente son a fuerzas y los grupos que van a ser en un momento determinado esos anillos de miseria que tenemos desde hace 3.500 años y que en nuestra actualidad siguen vigentes. En nuestro siglo XXI, un migrante es exactamente lo mismo que un nómada de aquel tiempo. Porque si tú platicas con migrantes, muchos de ellos ni siquiera saben leer y escribir. Sí fueron a la primaria de su pueblo, pero no es que sepan leer y escribir. Si tú le das un contrato, ¿cuántas palabras no conoces? ¿Sí? Entonces, esas situaciones son bien, 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 bien fuertes. Mande. Sí. Ahorita les platico de las estos. Es una cosa espectacular que nada más tenemos. Bueno, yo no, porque es muy específica la relación olmecas y mayas, y es una zona muy específica de Mesoamérica. Pero es una cosa espectacular donde ellos decidieron, así como la Biblia decidió que se iniciaba el mundo en una fecha específica, ¿sí? El Antiguo Testamento te lo dicen. Ellos también decidieron que había un arranque del día uno y es 13 por 144,000 días. 13 por 144,000 días. Es maravilloso. Qué padre. ¿Verdad? A ver, traigan pulque. Venga, no, los olmecas no, pero no tomaron pulque, pero bueno, traigan chocolate, traigan chocolate. Ellos inventaron el chocolate. Miren, no había gente. Habían animales de ciertos tipos, hubo dinosaurios, eh, triceratops, había muchos triceratops y todos se nos murieron con el meteorito en el Golfo de México, sí, de Yucatán, todo eso. Y cuando llegaron, las gentes llegaron literalmente, pues a nada, a nada. Desafortunadamente había muy poca comodidad porque ellos todavía estaban pasando muchos fríos. Sí, todavía estaba muy frío. Entonces, por eso es baja, baja, baja. Y por eso, pues el trópico, sí. Y se quedó muy poco arriba, muy poco arriba. Ahorita les voy a mostrar un mapita. Sí, les llegó. Sí, le dieron la vuelta completa. Le dieron la vuelta completa al Ecuador. Ahorita les voy a dar un mapita muy sin chiste, lo saqué de una clase de secundaria, donde muy claramente nos ponen o sea, dos diferentes líneas de, de camino por los Apalaches. Ya ven que tienen su costilla, el Norteamérica, entonces los que brincaron los Apalaches van a hacer una línea de caminito, pues porque ya estaban de aquel lado, ¿no? Y los que no brincaron los Apalaches va a ser otra línea. Entonces, por eso algunos tenemos estos pómulos, que son los que no brincaron el Apalache. Y los que sí, pues van a tener otro tipo de forma, como pudiéramos encontrar en Veracruz, en Tabasco, exactamente. Es totalmente diferente. Dos caminos diferentes y pues la gente venía diferente. Hay un estudio que a mí no me gusta poner, pero pues cuando lo vi, lo estudié, lo que quieras, pues sí se me hizo muy lindo. Hay un estudio precioso donde te relacionan los rasgos físicos de las diferentes etnias con los países de Asia. Entonces, los que se quedaron en Camboya son los que viven en Oaxaca, por ejemplo. Los que se quedaron en tal parte o en tal espacio de Vietnam son los que se quedaron en Tabasco, por ejemplo, ¿no? Y ves las fotografías en la actualidad y sí ves la diferencia, principalmente en morfología facial, no tanto ojos, ¿no? Así. Pero no me gusta mucho porque
tiene muchos asegúnes y por eso no lo pongo en clase. Pero sí es muy de llamar la atención que nosotros tenemos aquí ciertos grupos que perfectamente los podemos encajar allá, pero perfectamente, perfectamente. Entonces, miren, a lo largo de su historia, los pueblos mesoamericanos construyeron una cultura cuyas expresiones hablan de elementos compartidos por varios pueblos y rasgos que los distingan entre sí. A medida que avanzó el proceso civilizatorio, algunos rasgos se homogeneizaron por el contacto interétnico entre etnias y otros adquirieron especificidad en ciertos contextos. Pues si hablas diferente idioma, le vas a decir diferente forma y si yo tengo basalto y tú tienes jade, pues el arte va a ser totalmente diferente y no van a aparecer los mismos dioses, pero es evolutivo. Este proceso fue continuo y perduró hasta la colonización española. Entonces, ¿por qué les puse este mapa? Porque si nuestra cultura madre está en este espacio, sí quisiera, por favor, que entendiéramos lo que los investigadores consideran que sucedió. Los investigadores creen que los que lograron subsistir con megafauna o sin megafauna en nuestro Valle de México pudieron caminar y caminar, y en ese caminar se encontraron las afluencias de esos ríos maravillosos que Veracruz, Tabasco, etcétera. Y ahí, ya asentados, ya agrícolas, ¡fum!, se vuelve nuestra cultura madre. Pero, como ustedes ya vieron, pues como siempre, los bárbaros, ¿de dónde vienen? Del norte. Pues caminaron, ustedes ya lo dijeron, se quedaban donde les acomodaba. ¿A quién no le va a acomodar el Valle de México? ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros vamos a tener a muchísima más gente ahí y luego, pues ya va, entre más creces, pues más se enojan los vecinos. Sus tierras son, en Mesoamérica, las tierras son húmedas y fértiles, adecuadas para la agricultura y hay muchísimos lagos y ríos. Sus sociedades se organizaban en grupos con diferentes funciones e importancia y claro, pues había jefes religiosos y militares. Eso lo va a tener que aprender a la mala, la cultura madre. Porque antes de establecerse, si tú tenías un enemigo o el enemigo se movía o tú te movías. Cuando tú ya estás establecido, tienes que combatir. Ni modo que te vayas. Ya tienes arreglado aquí. Tienes un enemigo, tienes que combatir. Entonces se tiene que crear la milicia. Esta división social se manifestó en los palacios, templos, habitaciones y espacios urbanos en la que los gobernantes vivían. La cultura madre nos enseñó a nosotros que los que sí tienen y sí pueden, viven donde no se enlodan. Y los que no tienen y no pueden, viven donde sí se enlodan. Eso nos lo viene desde los olmecas. Y si vemos nuestro siglo XXI, no es tan diferente, ¿sí? No es tan diferente. Si queremos pensar en el más remoto pasado y los primeros pobladores, pues sí nos tendríamos que ir a 24,000 años antes de nosotros, 24,000 antes que nosotros. Y quisiera platicarles primeramente de Tlapacoya. Tlapacoya está, ya saben, Chalco, pues todo el mundo va a Chalco en algún momento de su vida, ahí a las orillas del antiguo lago de Chalco. Tlapacoya en este Chalco está como uno de los lugares más importantes en un periodo que se llama proceso civilizatorio. ¿Qué significa civilización? Ciudad. No significa que seamos maravillosos. No. Lo único que quiere decir es creación de ciudad. Una persona, un grupo que ya está dentro de una ciudad, no pueblo, no rancho, no ranchería. Ciudad está ya civilizado. ¿Ok? Entonces, el proceso civilizatorio, había pueblos, había aldeas, había nómadas, lo que quieras, pero iban caminando hacia la idea de una ciudad. Tras un largo proceso civilizatorio, ya para los 5,500 o 3,500 antes de Cristo, se consagró como un pequeño centro regional que floreció en el preclásico. Preclásico se le llama el tiempo donde vivieron los olmecas y las personas que vivieron en Cuicuilco. Yo creo que todo el mundo ha andado en Perisuro, ¿quién sabe cómo se llama?
Y ahí ves estas ruinas, ¿no? Operó principalmente como un centro ceremonial y asentamiento agrícola. Y aquí empiezan nuestros cositas. Nunca se nos ha olvidado a los mexicanos el peregrinar. Ese peregrinar no sabemos si es tan atávico, tan alejado como el nomadismo desde Alaska hasta acá, si es tan alejado ese recuerdo, o si simplemente toman nuestros pueblos, todos nuestros pueblos, la última fase, e inventan mitos, leyendas, héroes, dioses, rituales de ese peregrinar. ¿Cuál es el peregrinar más famoso de nuestra historia nacional? Cuando salieron de Aztlán los aztecas y después de 200 años de peregrinar, llegaron al Valle de México sin encontrar la tierra prometida. ¿Se fijan que somos humanos maravillosos? Siempre andamos buscando la tierra prometida, ¿sí? Luego ya se van a tener que aguantar muchísimo y dicho y hecho, algún día van a ver a un águila comiéndose una serpiente arriba del águila, arriba de un nopal. Pero estamos hablando de que ellos tienen todo, pero absolutamente todo claro de esa última etapa de peregrinaje. Nadie sabemos dónde está Aztlán, nadie. No hay una sola persona que sepa dónde está Aztlán, pero sí, por dónde sí. Mucha gente cree que estaba en Arizona. Muchos investigadores creen que estuvo en Arizona. ¿Más pegador? El último tramo. Otras personas lo ponen en California, que para el problema da lo mismo decir Zacatecas, Durango que California, Arizona. No es tan importante, ¿no? Eh, Otras personas piensan que Aztlán ya era en territorio cercano, pero que sí venían desde arriba, por lo que cuentan. Digo, pues es que ellos sobrevivieron y ellos escribieron y todo. Pero es muy notorio y estamos en el siglo XXI, no pertenecemos a las mismas etnias, somos mestizos, no tenemos la misma religión, la mayoría de México pues tiene un catolicismo muy claro, una minoría tiene un cristianismo y las peregrinaciones son parte de la vida familiar de la mayoría de los mexicanos. A veces a Santiago de Compostela, a veces a Roma, a veces a Jerusalén, pero es la idea. ¿Ya nos hablaron? ¿Chonstan o qué? ¿Chonstan o qué? Ah, eso no sabía. Bueno, me cuenta, por favor. ¿Por la, por la curia? Ah, la ruta de Junípero Serra, ¿tiene algo que ver? ¿De la Sierra Gorda? El camino de, bueno, Esa hay que verla. Yo la hice 2 veces, está divina. La ruta de Junípero Serra, en la Sierra Gorda. Estas ideas de las peregrinaciones son pues demasiado antiguas, pero pues funcionan. Ninguna práctica social persiste si no tiene resultados vistos, reales, creados. Y por alguna razón, el pensamiento mágico de estas personas del 5500 antes de Cristo persiste y por eso las peregrinaciones siguen funcionando. Eh, ¿Cómo se evoluciona en la peregrinación en nuestro mundo? ¿Ok? En aquel tiempo, la función de la peregrinación era ir a pedir algo a la última parada, ¿no? Pedir algo a ese que sí te lo va a dar. A, a, a ese dios o a esa diosa, ¿no? Depende. En nuestros mundos, el acto de la peregrinación es el camino.
Sí, es totalmente diferente, ¿no? Lo que puede, ajá, el Talpa, el 12 de diciembre, San Juan de los Lagos. Un cambio en el trayecto de Sí, actualmente, sí, porque, pues, sí, personal, sí. Y hasta el sacrificio físico, ¿no? Esa es una evolución, pero el hecho es el mismo. Es un caminar, es un cambio de geografía, se llega a un centro religioso, ¿sí? Es el mismo. ¿Qué llama la atención? Que estos pobladores de hace 7.500 o de hace 5.000 supieron que, pues ya que andas por aquí, pues ¿cómo ves si te llevas un saquito de cacao? Entonces, nosotros vamos a tener que los centros religiosos van a ser exactamente los mismos centros comerciales, ¿sí? Hasta ahorita no se ha podido saber qué fue primero, si el huevo o la gallina. Blanca, yo creo que primero fue centro religioso y en un 2x3 se volvió centro comercial. ¿A alguien le ha tocado la suerte, porque está fabuloso, ir al santuario de Santo Toribio Romo? Qué maravilla, ¿verdad? Ah, ya nos dimos la vuelta, sí, ya nos dimos la vuelta. Sí, pero en el camino de Cristo Rey lo único que venden son comidita, o sea, comidita, ¿no? Y como está así, no es un centro comercial. Pero ¿qué tal se puso Santo Toribio? lleno de comercio. Bueno, tengo que mirar una de las Virgen de San Juan, esa misma tenía tanto. Dice que parece que era más grande. Dicen que el milagro más grande de la Virgen de San Juan de los Lagos es haber mantenido a tanta gente tanto tiempo. Yo no fui, fue una alumna, ¿eh? Yo. Ah, la alumna está repitiendo algo, Vox Populi. Entonces, chicas, la situación de esto muy, muy interesante es que cuando ya se supo la fórmula, pues ya se sabía muy bien si era el huevo o era la gallina. Entonces, para crear rutas comerciales, se crearon rutas religiosas. ¿Sí? Ajá, claro que sí. Sí, y con magia. Con magia. Por ejemplo, Teotihuacán, que le falta a Teotihuacán 4.300 años, es 4.300 años después de Tlapacoya. Pero imagínate nada más el genio, ahorita que comentan Adelia, pues que siempre hay un elite, el genio que se dio cuenta que cuando tú vas caminando, se te desaparece el cerro de atrás. Pues cuando tú vas caminando y tú eres del año 800 después de Cristo, no crees que se te desaparece el cerro, lo que está creciendo es la pirámide, ¿no? ¡Ay, qué grande! Ya ni el cerro veo, o sea, y claro que tú prefieres esa a la que no se te desaparece el cerro, ¿no? Digo, pues el Dios ha de estar más bueno aquí, hasta desaparece cerros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una situación que empieza en el 5.500 antes de Cristo, donde hay una relación increíblemente, pero increíblemente fuerte entre la posibilidad de que un dios o una diosa te sea favorable, que también es importante. Dentro de las religiones prehispánicas, lo único que pides es el favor de los dioses. Tú no sabes lo que es bueno para ti. No, no, los dioses sí saben lo que es bueno para el universo, para el mundo, que tú estás aquí de casualidad. Tú te vas y el mundo, y el mundo sigue, ¿verdad? Pero, pues la verdad sí, desafortunadamente, sí, desafortunadamente siempre va a haber un vivo que diga, no, yo le voy a convencer a Dios que tu hijo que quieres que te salve, ese es el que va a hacer grande al pueblo. Tú tranquilo, yo lo voy a convencer. Y en ese momento ya se acaba la lógica y el intérprete, etcétera. Sí, y lo que se necesita, ¿no? Que pueden ser, pues, los de arriba. Pero las peregrinaciones y en los centros religiosos a lo que se le iba, a lo que se iba era
a pedir que los dioses, la diosa, el dios o el conjunto, fueran favorables. Hasta ahí. Eso es todo. ¿Cómo se definió que los dioses iban a voltear a verte? Pues aquí está muy interesante, porque por alguna razón, en los pueblos antes de los olmecas, no se han encontrado huesitos de sacrificios humanos. No. Sí se han encontrado muchas cosas ¿cómo se llama? Pues simbólicas y herramientas y lo que quieras, pero no huesitos de sacrificios humanos. Una razón puede ser, pues, que los quemaron, por ejemplo, ¿no? O sea, no lo sabemos, pero no se han encontrado. Con los olmecas sí. Pero fíjense qué cosa, otro enigma, otra situación a descubrir. Estos pueblos antes de los olmecas no tienen un mito específico de cómo el maíz es el regalo de los dioses, pues para alimentar a la criatura de los dioses, ¿verdad? A los humanos. Los olmecas sí lo tienen. Los olmecas tienen una figurilla que aparece, a veces escultura, a veces pintada, a veces relieve, que se llama el hombre de la cosecha, o le llamaron, ¿verdad? Los investigadores, el hombre de la cosecha. El mito dice que ese hombre aceptó morir, ser enterrado, para que de su cuerpo saliera ese regalo que los dioses no habían podido entregar al humano. Sí, sí, no, sí, lindo porque bueno, además pues él lo hizo voluntariamente. Y ese hombre de la cosecha aparece con una corte aquí, porque el maíz sale, ¿no? Sale de ahí. Si nosotros nos ponemos a pensar que tuvo un cuerpo humano, morir o enterrarse o lo que quieras, es muy fácil derivar el por qué en la mayoría de las religiones prehispánicas se le tiene que ofrendar sangre al dios o a la diosa para que te dé algo, ¿sí? Este mito es absolutamente fundacional. El mito de este es totalmente fundacional. Los demás, en vez de pensar que ya el que se murió ya cumplió su cometido, se le ocurrió que pues cada vez que necesitan un favor grande, pues vamos a enterrar uno, ¿no? Si la sangre, si lo que quieras. Y sí, los sacrificios humanos fueron algo muy, pero muy, muy fácil de conectar. Pero ahí les da una cosa bastante interesante. No estoy diciendo que es correcto, pero muy interesante dentro de esta idea del regalo, ¿no? Las mazorcas maravillosas. La mayoría de los sacrificios humanos legales, los oficiales, era un honor, como en el mito, era voluntario. Era el sacrificio personal por el bien común, ¿sí? Entonces, cuando menos esa parte de que es un honor y que tú vas, que además va a honrar a tu familia, etcétera, siguió presente por unos 5,000 años, por unos 5,000 años, ¿sí? Y aún en territorios mayas. Entonces, las cosas se caminan y caminan y caminan y caminan. Ahora, esta es una reconstrucción facial de lo que puede haber sido el hombre o la mujer de Tlapacoya. Está datado en 11,000 años de antigüedad. Entonces, si los olmecas andaban en el 1500 antes de Cristo, pues sí quisiera, por favor, que entendiéramos que sus parientes más cercanos, pues no están nada cercanos, ¿verdad? 11,000 años de antigüedad. Y para que les encante esto que están viendo ustedes aquí es reconstrucción de Tlapacoya 2000 antes de Cristo. Antes de los olmecas ya hacían pirámides con taludes. Ven aquí lo inclinado, ¿verdad? Pero también vemos que está perfectamente
horizontal, o sea, sabían hacerlo de las dos maneras. Entonces, me gustaría que tuvieran Tlapacoya, ¿verdad? En pues ya en el mapa, porque ellos ya hacían las cosas cuando los olmecas las hicieron, alguien les tuvo que haber enseñado o al menos lo pudieron haber visto. Otra de las cosas muy notorias de Tlapacoya son las muchachas. Son representaciones femeninas ataviadas con tocado, peinado alto. Muchachas, por favor, si vamos de vacaciones, peinadito alto, pero también blusita. Por favor, digo, sería bueno. ¿Sí? Por favorcito. Y vean la complicación, la complicación. Jugador de pelota masculino ya en el 1200 antes de Cristo en Tlapacoya. No estoy hablando de Olmecas. Una figura posiblemente femenina como un culto a la fertilidad. Una mujer alargada como tal vez culto a la fertilidad. Ya la situación en cuanto a arte, cerámica, ya las cosas ya estaban puestas. Oye, los que creen que llegaron los ovnis, Ah, sí. pues eso Ah, sí. Sí, mira, qué lindo, ya sabes. Su casco, un astronauta. Miren, qué bueno que lo comenta Magdalena. Sé que lo está diciendo en broma, pero Magdalena dice es que parece un astronauta. La cosa magnífica de esta situación es que tanto los jugadores de pelota como los astronautas se tienen que proteger exactamente las mismas partes del cuerpo. Las mismas, porque el cuerpo humano seguimos igualitititos. Entonces, cada vez que nosotros vemos, ay, es que a lo mejor es, no sé, a lo mejor es buzo, pues es porque se protegen las mismas partes. Es que a lo mejor, como seguimos siendo las mismitos, los productos de la protección, pues son casi idénticos. Y la otra situación, como los estamos cargando, tiene que ser al mínimo. ¿No? Entonces, y con movilidad. Entonces, le dan ciertas características que los hacen iguales aquí, en el espacio, con Afrodita, así, ¿verdad? Porque cumplen las mismas funciones. Entonces, el que ella haya visto astronautas ahí, yo estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo en que parece un astronauta. Lo interesante de la situación es que los humanos en muchas ocasiones respondemos de la misma manera por nuestra fisonomía o nuestra antropofisonomía y por la función, ¿no? Es específica. Esta presa de Valsequillo se llama Manuel Ávila Camacho. Aquí la preciosura es que se han encontrado mamuts, sí, ¿verdad? Aquí están, armadillos gigantes, felinos, ay, qué cosa tan emocionante. Dientes de sable, ahí están en Puebla. Pero, uno de los, de los fósiles que se encontraron, ¡zas!, con pedernal. Entonces ya no hay la menor duda. Ese murió no porque se extinguió. Un ser humano lo cazó. Y ahí es donde empiezan a formarse, donde andaban los seres humanos, pues en esos tiempos. 12,000 fósiles ha recuperado el INAH. Este de Tequisquiac me encanta, me encanta, me encanta el dato. Miren, Tequisquiac está en el Estado de México. Es reconocido por hallazgos arqueológicos de gran relevancia, principalmente un hueso sacro, que está catalogado, vamos a ponerle 10,000, 9,000, como ustedes quieran, antes de Cristo. Esta escultura está reconocida como la más antigua de América. Esta esculturita. Esto, aquí ustedes pueden ver lo poroso del mismo huesito y todo, ¿verdad? Bueno, esto que ven ahí, nadie puede imaginarse que es de un hueso de parte de la columna vertebral, pues cuando lo ves en el Museo de Antropología, ¿no? Que lo estás viendo y es una fregadera de este tamaño. Es que salió de un camélido de este tamaño. ¿Ya vieron el ser humano? Oye, la nariz, Sí. ¿No sabes si es coyote? chupa.
Es un chupacabras. No sabes si es coyote, perro, y algunas personas dicen que puede ser eh, no sé, eh, por, no puede ser cochinito, pero un jabalí, un algo, ¿no? De esa línea. Yes. Entonces, aquí va. Algo que es interesante de este Tequisquiac son dos cosas, en el sentido, pues, de la ciencia, que tenemos algo hecho por el hombre en algo que se extinguió, ¿verdad? Ese es el doble, no, ese es el doble. Y yo les voy a dar una tercera situación. Mariano de la Bárcena, nacido aquí en Ameca, fue el que estudió esto, este. Yo creo que han pasado 1000 veces por la calle Mariano de Bárcena, ¿o no? Ahí está. Ese, nacido en Ameca, Jalisco, ¿eh? Marianito es al que le debemos que era camélido, que si esto, que si lo otro, y que no se haya perdido. Porque pues cuando lo encontraron, por supuesto que podía haberse perdido. Hay otra, Santa Isabel Iztapán, que aquí está lindísimo porque cuchillos y puntas de proyectil están junto con los huesos. Y uno de esos está entre las costillas de un mamut. Y pues estamos hablando de estas cosas tremebundas, ¿sí? Tremebundas. También, esto también en Puebla. El hombre de Tepexpan es el que a mí me contaron y resulta que el de Tlacoyapan, con Y, ¿verdad? Tlacoyapan, sí, no, Tlapacoya es más antiguo. A mí me enseñaron el de Tepexpan, 7000 años. Ahí está, Estado de México, en los lagos. No hay duda, los muchachos andaban cazando porque tenían familias que alimentar, ¿sí? 7000 años antes de Cristo. Sí quisiera comentarles, porque ya es hora, este es el sistema de lagos, lacustre, el sistema lacustre que se encontraron estas personas. Este es, no el de nosotros, ¿sí? Esta barbaridad era donde andaban todos los mamuts, ¿por qué? Porque había orillas, 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 orillas. Entonces se hizo como si fuera un laboratorio, como si fuera un zoológico personal de lo que es Mesoamérica. Conforme fueron pasando los milenios, pues se fue desecando, se fue desarmando, y eso es lo que se encontraron los españoles cuando llegaron a nuestro mundo. Aquí específicamente era donde estaba Tlatelolco y Tenochtitlán, pero sí podemos sentir una diferencia muy grande, ¿verdad? Una diferencia muy grande. Y nada más para que se den una cuenta, los que andaban con los mamuts veían esto, se llama teocinte. Esto era lo que veían. Los olmecas vieron esto y pudieron llevarlo hasta aquí o hasta acá. Todo esto. Lo que podían comer los cazadores era nada, era como si nosotros agarráramos una espiga del césped. A lo que hicieron los olmecas para poder tener 3 centros ceremoniales y mantener a toda esa gente implica una revolución agrícola. Entonces, muchachonas, no nada más aprendieron a sembrar, crearon el maíz. Y gracias a eso, pues tenemos la cultura madre. Muy bien. Entonces nos quedamos con el teocinte. Yo creo que está muy fácil la diferenciación, ¿no? De los tamaños. Y pues nos vemos el martes que entra, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Claro, dime.